número 48 en el horario Cada Día con Cristo. Cantando, hermanos. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Ando con Cristo en sombra y en luz, yo voy con mi Jesús. Ando con Cristo, Él es mi amigo mejor. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Ando con Cristo en sombra y en luz, yo voy con mi Jesús. Ando con Cristo, Él es mi amigo mejor. Amén. Él es mi amigo mejor. Estamos considerando lo que sucede a los hombres después de la resurrección.
y estamos aprendiendo que algunos van al castigo eterno, o sea, al infierno. Y estamos estudiando algunos textos que nos enseñan claramente que el infierno es un lugar o una existencia caracterizada por el lloro y el crujir de dientes, o sea, el sufrimiento, el tormento. No se trata de un cementerio, dijimos, porque en el cementerio los muertos no son los que lloran ni crujen los dientes, sino aquellos que van a lamentar su muerte. Pero estos son aquellos que ya han muerto, y en el día de la resurrección, el día del juicio, ellos van a ir a un lugar donde hay lloro y crujir de dientes. En Mateo 22 y el versículo 3 de la Biblia dice: Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí estamos viendo claramente un lugar de sufrimiento. Estas personas no están inconscientes, no están dormidas, están sufriendo. La muerte física no es el fin del castigo, es el principio nada más. Y después de la resurrección hay un castigo eterno que viene para aquellos que son malos y que han desobedecido a Dios. En Mateo 25:30, la Biblia dice: Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Los siervos inútiles, los que no sirven fielmente a Dios, los que no producen fruto, los que no usan los talentos que Dios les da, estos van a ser echados, no a una muerte eterna, no a un sueño sin fin, sino al lloro, al crujir de dientes que está en las tinieblas de afuera. El infierno es un lugar preparado para el diablo y sus ángeles. Por tanto, no puede ser la muerte física, porque la muerte física no tiene poder sobre ellos. En Mateo 25 y el versículo 41, Cristo Jesús dice en su descripción de cómo será en el juicio de las naciones: Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos. ¿A dónde se van a apartar? Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno es un lugar preparado no para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles. ¿El infierno es la tumba? No. El sepulcro no es el castigo del diablo. El sepulcro no tiene poder sobre él. El sepulcro y la muerte física no son castigo para él, pero el infierno sí. Este lugar, este fuego eterno donde están apartados de la presencia de Dios y de Cristo y de la gloria del Señor, este es un lugar preparado para su castigo. Él no va a estar castigando a nadie. Muchas personas tienen el concepto errado que Satanás sea aquel que va a castigar a los que van al infierno. Pero es una idea falsa. Esta idea no se presenta en la Biblia. Él va a ser castigado por Dios, y juntamente con él todos sus ángeles, y juntamente con ellos todos aquellos que no hacen la voluntad de Dios, todos aquellos que son apartados de Cristo en el día de juicio por su justo juicio, y que son enviados al fuego eterno, o sea, al castigo eterno de Dios. Esto es el infierno, un castigo eterno para el diablo, para sus ángeles, y para muchos hombres, lamentablemente, que desobedecen a Dios y no hacen su voluntad. Así que debe quedar claro que el mismo lugar donde va a estar el diablo es el lugar donde van a estar estos hombres malditos, estos hombres condenados por Cristo. Van a estar todos en la tumba. No, el fuego eterno no es la tumba, el fuego eterno es el castigo eterno de Dios para aquellos que le desobedecen. El infierno es una existencia de tribulación y angustia permanente. En Romanos capítulo 2, versículos 5 al 9, nos revelan claramente este concepto del castigo permanente, eterno de aquellos que desobedecen a Dios. La Biblia dice:
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Fíjese bien que la ira de Dios se va a derramar sobre aquellos que están buscando su propia voluntad, que están haciendo lo que ellos quieren, que son desobedientes a la verdad de Dios, sino que obedecen a la injusticia. Ellos van a sufrir tribulación, van a sufrir angustia sin fin. Esto es lo que ellos van a sufrir, no sencillamente la muerte física, sino tribulación y angustia. Esto es lo que enseña la Biblia. ¿Están atribulados los muertos? ¿Están atribulados los cadáveres? Claro que no. El castigo que Dios tiene preparado en el lago de fuego, en el infierno, ese lugar de tribulación y angustia, es algo mucho peor que la muerte física. Vuelvo al texto con el cual empezamos este estudio en Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5. La Biblia dice: Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a éste temed. Usted, mi amigo, usted, mi hermano, todos debemos temer a Dios. Debemos respetarlo y saber que Él tiene poder no solamente de matarnos físicamente, no solamente de quitar la vida física, sino después de esto, de hacernos algo más, de echar en el infierno, echarnos al castigo eterno. Y esto es lo que Dios va a hacer a aquellos que son desobedientes a Él, después de la resurrección de entre los muertos. El pago del injusto es ser atribulado y excluido de la presencia de Dios eternamente, la eterna perdición. Espero que se fije muy bien en esto, porque esto es el significado verdadero espiritual del concepto del infierno. Es el ser atribulado y excluido de la presencia de Dios eternamente. Es la eterna perdición, la segunda separación, la segunda muerte, una separación que no tiene fin, que es simbolizada como un lago de fuego. En 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 9, el apóstol Pablo escribe acerca de la condición de aquellos que son desobedientes al Evangelio de Cristo, en el día cuando Cristo vuelve a juzgar a todo el mundo, en el día final, un día todavía futuro para todos nosotros. Y en aquel día, lo siguiente va a suceder. 2 Tesalonicenses 1, versículos 6 al 9. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este texto está hablando de la venida de Cristo Jesús para juzgar a todos los hombres. Algunos van a recibir el consuelo y la bendición de Dios, pero los que están atribulando a los santos de Dios, los que están en contra a la voluntad de Dios y no obedecen el Evangelio, estos van a ser atribulados. Van a recibir su paga de tribulación. Y no es sencillamente la muerte física, sino que es ser atribulados eternamente. Es estar excluidos de la presencia del Señor
y de la gloria de su poder en una eterna perdición. Esta es la pena que van a sufrir. Este es el significado de la muerte segunda, la separación segunda, la separación eterna de Dios, en la cual ya no hay esperanza. Este es el significado del símbolo del lago de fuego, del infierno, de aquel lugar donde hay el lloro y el crujir de dientes, donde hay sufrimiento y tribulación. En Mateo capítulo 7, Cristo habla también de esta separación eterna de Dios. En Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Váyanse al infierno, les va a decir, van a estar separados de mí, apartaos de mí. Lo mismo que leímos en Mateo 25, lo mismo que enseña en 2 Tesalonicenses capítulo 1, una separación eterna de Dios. Y este es el simbolismo que encontramos en Apocalipsis 20, versículos 11 al 15, en el juicio que sucede ante el gran trono blanco de Dios en el día final. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Son apartados de Dios todos aquellos que no están inscritos en el libro de la vida, apartados a la muerte eterna, a la separación eterna de Dios, la muerte segunda, el lago de fuego. La muerte es una cosa, el Hades es otra, pero el lago de fuego es algo completamente distinto. Fíjese en el versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ni la muerte ni el Hades no van a seguir en pos, pero la muerte segunda es eterna. Es una separación eterna de Dios, en castigo eterno, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Entonces, ¿hay infierno? Sí lo hay. ¿Hay lago de fuego? También lo hay. Pero este lago es un símbolo del castigo eterno y la separación eterna de Dios que espera a todos los injustos en el día final. Es la muerte segunda, pero no es estar inconsciente, no es un sueño, no es el sepulcro, no es ni aquí ni ahora. Es más allá de la tumba, es después de la resurrección cuando todos seremos juzgados y los injustos serán enviados al castigo eterno juntamente con el diablo y sus ángeles. Algunos van a este castigo eterno después de la resurrección, pero otros van a la vida eterna, o sea, a la gloria eterna. Solamente hay dos grupos. Después de la resurrección hay dos grupos. Los que no van al castigo eterno, van a la vida eterna. El premio de estos dura el mismo tiempo que el castigo de aquellos. No tiene fin. Gracias a Dios. Gloria a Dios por este milagro, por esta gloriosa bendición que Él nos ha dado en Cristo Jesús, de una vida gloriosa, una vida eterna.
Estos serán resucitados o transformados, si todavía viven al llegar el día final, en una nueva forma que no muere ni se corrompe, es inmortal, es incorruptible. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 54, el apóstol Pablo está escribiendo acerca de la resurrección de entre los muertos que sucederá en el día final. En 1 Corintios 15, versículos 51 al 54, él habla de la resurrección de los santos de Dios. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, que no todos nos vamos a morir físicamente. El cuerpo de todos no estará dormido en aquel día, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, es decir, los que están en los sepulcros serán resucitados, los cuerpos serán resucitados, reunidos con sus espíritus, y serán hechos incorruptibles. Ya no se corrompen, y los que están vivos seremos transformados, cambiados también en un cuerpo incorruptible. El versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea que esta vida, este cuerpo que ahora tenemos, está expuesto a la corrupción, se corrompe, se descompone, y este cuerpo también muere, es mortal, está expuesto a la muerte, pero va a ser cambiado, se va a vestir de incorrupción e inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, dice, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La victoria del cristiano sobre aún la muerte será en el día de la resurrección, y seremos transformados en una vida gloriosa, una vida inmortal, una vida semejante a la de Cristo, al cuerpo que tiene nuestro Señor Jesucristo, porque Él, en su gloriosa resurrección, recibió un cuerpo que ya no se corrompe, porque es incorruptible, un cuerpo que ya no muere, porque es inmortal. En 1 Juan capítulo 3 y el versículo 2, la Biblia dice: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él. El cuerpo glorioso que Cristo ahora tiene, ese cuerpo que fue resucitado, glorificado, y luego que ascendió al cielo, en un cuerpo semejante al suyo seremos resucitados todos nosotros que somos hijos fieles de Dios. Seremos resucitados o transformados y arrebatados si todavía viviéramos para estar con el Señor en el aire para siempre. Es decir, que todos vamos a estar con Cristo en el aire para siempre, en el lugar conocido por nosotros como el cielo, la vida eterna, la gloria eterna, la bendición de Dios será para nosotros en la presencia de Cristo Jesús. Los que están en los sepulcros serán resucitados y arrebatados, y los que están vivos todavía serán transformados y arrebatados para estar con el Señor. En 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 17. Ahora, le quiero recordar que ya estudiamos los textos que hablan acerca de la resurrección y el castigo eterno, o sea, el destino eterno de aquellos que desobedecen a Dios. Los textos que estudiamos ahorita tienen que ver con el destino eterno de aquellos, o sea, qué sucederá a aquellos después de la resurrección, aquellos que han hecho la voluntad de Dios. En 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 17, está hablando exclusivamente
acerca de la condición de los santos de Dios, los hijos del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que están en los sepulcros, porque ya estudiamos que los que duermen son los cadáveres, no los espíritus. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora que quede claro entonces, estos van a ser los eventos. El Señor va a venir. Él va a descender del cielo, pero no va a tocar tierra. No vendrá directamente a este mundo. Él vendrá en el aire, en las nubes. Y luego los que estamos vivos seremos transformados en un cuerpo glorioso, un cuerpo incorruptible. Los que están en los sepulcros primeramente serán resucitados. Ellos primero serán resucitados y ellos tendrán su vida nueva, su cuerpo incorruptible, incontaminable, ese cuerpo inmortal, y luego nosotros seremos transformados y todos juntos seremos arrebatados en el aire con el Señor, y así estaremos para siempre en la gloria celestial. Ahora, esto es lo que va a suceder en el día final, en la venida de Cristo Jesús. Si usted tiene esto en mente, no se confundirá por muchas doctrinas ajenas a las Escrituras que enseñan que Cristo va a venir y que va a estar aquí en la tierra y después vamos a estar en el aire, y antes que algunos van a estar en el aire durante la tribulación y otros en la tierra, y esto es completamente confuso. La Biblia no lo enseña. La Biblia enseña que todo va a seguir igual como es ahora hasta el día final. Se va a tocar la trompeta, se van a resucitar todos los muertos, y los que hemos sido fieles al Señor, que estamos vivos todavía, seremos transformados y todos arrebatados con el Señor, y este mundo ya no existirá. Veremos esto más enseguida. En Juan capítulo 5 hay algo que debemos notar, y es que en la resurrección seremos resucitados para vida. No tendremos que preocuparnos por el juicio ni por la segunda muerte que caerá como castigo sobre los malos, aunque seremos resucitados en la misma hora. Juan capítulo 5, versículos 28 al 29. Jesucristo habla. Juan 5, 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay dos resurrecciones únicamente, en el sentido que son resucitados dos grupos para dos destinos, pero ambas resurrecciones suceden en la misma hora, la hora última, la hora final, cuando la voz del Señor clama, y todos los que están en los sepulcros, buenos y malos, escucharán su voz y seremos resucitados. Pero nosotros que hemos sido fieles al Señor seremos resucitados para una resurrección de vida. No tenemos que preocuparnos ya por la muerte, ni por la muerte segunda, ni ninguna otra, porque seremos resucitados para vivir eternamente en la presencia de Dios. Serán resucitados algunos, los fieles a Cristo, para una herencia perfecta en los cielos. Sí, así enseña la Biblia, que seremos resucitados para una herencia perfecta en los cielos.
1 Pedro capítulo 1, versículos 3 al 5. Este es el texto que habla de la herencia del cristiano. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nuestra herencia gloriosa, nuestra herencia que no puede ser contaminada, nuestra herencia que es inmarcesible, está reservada en los cielos. En Colosenses 1 y el versículo 5, la Biblia también dice: a causa de la esperanza que os está guardada, ¿dónde? En los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La esperanza del cristiano que es presentada en el Evangelio de Cristo es una esperanza celestial, una herencia perfecta en los cielos, en la presencia de Dios. No hay otra herencia, no hay otra esperanza. No hay otra promesa de Dios. No hay promesas eternas para este mundo. Seremos resucitados para morar en la nueva creación incorruptible de Dios, conocida simbólicamente, repito, simbólicamente, como nuevos cielos y nueva tierra. Definitivamente, no se trata de esta tierra ni de los cielos que vemos, porque estos ya no existirán. Fíjese bien, en 2 Pedro capítulo 3, versículos 10 al 13. 2 Pedro capítulo 3, versículos 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Fíjese bien, todo esto sucede en el día del Señor, el día de la venida de Cristo, el día final, el día de juicio. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ahora la Biblia enseña claramente que nuestra esperanza no está en esta tierra ni en los cielos que ahora vemos, porque todas estas cosas van a ser deshechas. El Creador, el que hizo estas cosas de la nada, las va a volver a la nada, las va a deshacer. Deshacer quiere decir que ya no van a existir, ya no van a ser para nosotros. La nueva tierra no es esta misma tierra renovada, quemada, purificada. Esta tierra va a ser deshecha. Los propios elementos básicos de la naturaleza física van a ser quemados, van a ser destruidos, van a ser deshechos, se fundirán. Ya no existirán. Así que no debemos esperar en este mundo, sino en el nuevo mundo que Dios va a crear. Nuevos cielos y nueva tierra, la gloria celestial que Dios tiene preparada para nosotros. Hemos estado estudiando en 2 Pedro capítulo 3, versículos 10 al 13, que cuando nosotros somos resucitados, seremos resucitados para morar en la nueva creación incorruptible de Dios, conocida simbólicamente como nuevos cielos y nueva tierra. Y hemos visto que definitivamente no estaremos en esta misma tierra, porque esta tierra ya no existirá. Este mundo, con todo lo que nosotros conocemos, será deshecho.
los propios elementos serán completamente deshechos. El Creador, el que hizo todo esto de la nada, lo va a deshacer. Esta es la clara enseñanza de 2 Pedro capítulo 3. Y luego Dios va a traer a su nueva creación este nuevo lugar que Él está preparando, que está de acuerdo con las necesidades del cuerpo incorruptible, el cuerpo que no puede ser contaminado, el cuerpo que es inmortal y que no tiene que ver con este mundo, sino con el nuevo mundo que Dios está creando para nosotros. En Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 1, también la Biblia dice: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Este versículo es después de la resurrección, después del juicio, después de que ya no haya muerte ni Hades, sino que los malos hayan sido lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda, la separación eterna de Dios en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Luego, en el capítulo 21 empieza a hablar del destino eterno de aquellos que son fieles a Dios. Y este destino eterno es de morar en el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha preparado para nosotros, porque el primer cielo y la primera tierra ya no existirán más. Ya no habrá lugar para ellos. En el capítulo 20 y el versículo 11 había declarado: Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ya no había lugar en el plan de Dios para esta creación que nosotros vemos. Esta creación no va a ser renovada, va a ser destruida. Ya no va a existir. No va a haber lugar para esta creación en el plan de Dios, sino que Dios tiene preparado para nosotros cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasarán y el mar ya no existirá más. Y luego en el capítulo 21 y la primera parte del capítulo 22 de Apocalipsis, el apóstol Juan describe al pueblo de Dios, la nueva Jerusalén, que representa al pueblo de Dios ya en su gloria celestial. Y este pueblo de Dios es glorioso, porque su Dios es glorioso y tiene una vida perfecta. Y sugiero que lea usted estos dos capítulos para ver con toda su claridad la enseñanza de cómo será el pueblo de Dios cuando está en la nueva creación de Dios, el cielo nuevo y la tierra nueva, la nueva Jerusalén. Cuando nosotros somos el pueblo de Dios con la presencia de Dios. Una parte no va a estar en el cielo y otra parte en la tierra. La Biblia sencillamente no lo enseña. Dios va a estar con nosotros en lo que es llamado simbólicamente la tierra nueva. Dios va a estar en la nueva Jerusalén, en la tierra nueva. Pero no es una tierra material, ni es una ciudad material tampoco, sino que esto es simbolismo que se refiere a la enseñanza de que nosotros estaremos en la presencia de Dios en gloria eternamente. Ahorita quiero que apague su grabadora y que busque la página 5 del estudio impreso. Una vez que la encuentre, vuelva a conectar su grabadora y nosotros vamos a estudiar acerca de esto. Así que apague ahorita su grabadora mientras busque la página 5 y luego empiece de nuevo a escuchar. Si ya tiene la página 5 del estudio impreso, vamos a ver el diagrama que se encuentra en esta página. Esto es lo que hemos estado estudiando y nada más como un resumen, quiero tratar de que usted vea la explicación de este diagrama. Al lado izquierdo tenemos los espíritus, la vida, cuerpos, muerte física, todo esto está en el diagrama. Ahora, lo que sucede después de la vida, cuando viene la muerte física, es que hay una separación entre el espíritu y el cuerpo. Y de ese momento en adelante hasta el día final, hasta el día de la resurrección, el cuerpo
y el espíritu están separados. El cuerpo está muerto. Esto es lo que sucede en la muerte física. Los espíritus van a un lugar y los cuerpos a otro. Los cuerpos van a la tumba. Ahora, allí en las tumbas están los cadáveres de todos los hombres que han muerto. Y en el lugar llamado el Hades, que significa lo invisible, en este lugar se encuentran los espíritus de todos los hombres que han muerto. Aun aquellos que murieron el día de ayer, los que murieron este día, ya están en este lugar llamado el Hades. Así como todos aquellos que han muerto en todo el tiempo de la historia de la humanidad, con la única excepción de Jesús el Cristo, porque su alma no fue dejada en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. Su alma fue al Hades, así como todas las almas, pero luego en la resurrección su alma salió del Hades y su cuerpo de la tumba, y él resucitó con vida incorruptible. Ahora, en el Hades, usted notará que hay dos compartamentos. Una parte es un lugar de tormento, y allí están los espíritus de los injustos. Están atormentados, están sufriendo. Esto no es el infierno, no es el castigo eterno. Esto es durante el tiempo, ahorita, que están en este lugar llamado Hades, en una parte de tormento. Y luego hay una gran cima puesta entre este lugar de tormento y el lugar que es el paraíso, un lugar de consuelo, el seno de Abraham. Y allí es donde van los espíritus de los justos cuando mueren. Al morir, van a estar en la presencia de Cristo Jesús, en este lugar de paraíso, de consuelo, de bendición. Entonces todos los cuerpos están en un solo lugar, o sea que están en la tumba. Todos están en la misma condición. Lo mismo sucede al bueno como al malo. Lo mismo que sucede a los animales, esto sucede al cuerpo del ser humano también en la muerte física. Pero existe el espíritu, y el espíritu es aparte, y la vida espiritual continúa, ya sea en tormentos, si hemos sido desobedientes a Dios, o en el consuelo del paraíso, en la presencia de Cristo Jesús, si hemos sido obedientes a Dios. Luego llega el día final. Y en el día final seremos resucitados. Y notará que en la resurrección los espíritus salen del Hades, los espíritus de los injustos y los espíritus de los justos, y todos los cadáveres, todos los cuerpos saldrán de las tumbas y serán reunidos con sus espíritus, y luego van en el día final, en el día de la venida de Cristo Jesús, al juicio final, a ser juzgados. Y serán juzgados conforme a las cosas que están escritas en el libro de Dios. Si tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida, irán a la vida eterna. Si no, irán al castigo eterno que es el infierno. Y allí es donde entra el símbolo del lago de fuego, o sea, la muerte segunda, el castigo eterno, la separación eterna de la presencia de Dios. Y este es el destino de los muertos, en un diagrama de resumen de todo lo que hemos estudiado. Espero que sea claro para usted, y cualquier pregunta que tenga, espero que me escriba sus preguntas para poderle aclarar un poco más con respecto a este punto. Creo que hemos visto claramente que el infierno, o sea, el lago de fuego, no es más que un símbolo del castigo eterno, el sufrimiento eterno, la separación eterna de Dios y la angustia que espera a todos los injustos en el día final. El infierno no es aquí, no es ahora, no es la tumba, es más allá de la tumba. Si el castigo del injusto no es eterno, o sea, sin fin, un sufrimiento continuo, la vida gloriosa del justo no lo es tampoco. Pero por la gracia y la gran sabiduría de Dios, hay vida eterna y hay castigo eterno. ¿A cuál se dirige usted? Con esta pregunta terminamos el estudio propio del estudio ¿Existe el infierno? Y quiero pasar a algunos puntos más detallados en 3 apéndices
que hemos agregado al final de este estudio para aclarar en más detalle algunos puntos que creo que merecen nuestra consideración. El primero, el apéndice A, tiene que ver con Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, o sea, el caso del rico y Lázaro. Y espero que usted lea con mucho cuidado ahorita este pasaje, Lucas 16, 19 al 31. Ya lo hemos leído y no lo voy a volver a leer aquí en la cinta, pero espero que usted apague su grabadora ahorita y lea este texto, Lucas 16, versículos 19 al 31. Si ya ha leído el texto, y si no lo ha hecho, apague su grabadora y léalo, por favor. Tiene que leer la Biblia. No vaya a escuchar solamente lo que su servidor dice, sino que tiene que examinar el texto bíblico. Así que si no lo ha hecho, hágalo. Y si ya lo ha hecho, vamos a considerar algunos puntos con respecto a este texto, porque es de mucha importancia si vamos a entender claramente todo con respecto a este tema. Algunas personas dicen que este texto sea una parábola del Señor, pero consideremos esto. El texto no dice que sea parábola. Esta es la opinión de ciertas personas. Y es la costumbre en muchas de las parábolas de Cristo que se dice específicamente que es una parábola. Por ejemplo, en Lucas capítulo 8 y el versículo 4 encontramos estas palabras. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Y enseguida presenta la parábola del sembrador. O sea que se identifica a esta enseñanza como una parábola. Pero en el caso de Lucas capítulo 16 del rico y Lázaro, no tenemos esta identificación en el texto. Además, Cristo nos dice el nombre de este mendigo. Este hombre se llama Lázaro. Y esto es algo que no lo hace en las demás parábolas. Cuando se trata de una parábola, por lo general, Cristo no nos dice el nombre de ninguna persona en la parábola. Pero en este caso lo hace. Así que es algo diferente. Y luego, si fuera parábola, como algunos quieren que creamos, siempre tendría la misma enseñanza acerca de la condición del hombre después de la muerte, ya que las parábolas hablan de realidades. No creo que nadie crea que esto todo sea literal. Es una ilustración. No hay duda. Pero su enseñanza es real. Es la verdad acerca de la condición del hombre después de la muerte. Así que no permita que alguna persona, por decirle que esto no es más que una parábola, que le quite así la enseñanza de este texto, porque este párrafo es muy importante en revelarnos lo que sucede al hombre cuando muere, y nos revela acerca de la condición del Hades, confirmado por otros textos que ya hemos estudiado. Ahora quiero que note esto, que el cuerpo del mendigo no fue llevado al seno de Abraham. Su cuerpo no fue llevado, sino él mismo, su persona, su espíritu. Los cuerpos fueron sepultados, pero ellos fueron llevados. El versículo 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahora, ¿vamos a creer que su cuerpo fue llevado al seno de Abraham? ¿Verdad que no? No fue su cuerpo, sino su espíritu, su persona que fue separado de su cuerpo. Y esto presenta muchos problemas para aquellos que creen que con la muerte solamente es el cuerpo el que queda. Y esto no es cierto. Hay más que cuerpo, hay cuerpo y espíritu. El cuerpo del mendigo se quedó en la tumba, el cuerpo del rico se quedó en la tumba, pero su espíritu fue llevado al Hades. También debemos notar que ni el mendigo ni el rico no dejaron de existir después de la muerte. Ambos siguieron existiendo, no dejaron de existir, así que la muerte física no termina la existencia del hombre, sino que la muerte física termina nada más con la vida del cuerpo, pero sigue consciente y vivo
el espíritu del ser humano. En el caso de estos dos y de todos los hombres, ambos se encontraban en el Hades. Y este punto en el versículo 23 lo hemos notado ampliamente. El Hades significa lo invisible en el griego. Es la morada de los invisibles, o sea, de los espíritus. Según este texto, es la morada de buenos y malos, como Lázaro y el rico después de la muerte. No es solamente la morada de los malos, es también la morada de los buenos, de los justos y de los injustos. En el Hades, algunos de los espíritus sufren. En el versículo 24 encontramos el sufrimiento del rico. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Él estaba sufriendo. Lo que sufrió no fue sencillamente la muerte. Después de muerto, él estaba atormentado. Ahora, si esto es ilustración, si es parábola, que sea lo que sea, pero está enseñando claramente que después de la muerte este hombre siguió sufriendo. Y su sufrimiento no fue sencillamente estar dormido en la tumba. Debe quedar claro, su sufrimiento no fue el estar dormido en una tumba. Él estaba consciente y estaba sufriendo tremendamente. Así que en el Hades los espíritus, algunos de ellos, sufren. Y algunos de los espíritus que están en el Hades son consolados. El versículo 25 dice: Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Así que aquí mismo en el Hades, dice Abraham, tú eres atormentado, y Lázaro es consolado. Así que en el Hades tenemos dos comportamientos, como vimos en el diagrama. Tenemos dos lugares divididos por una gran cima que está puesta en este lugar para que ellos no puedan pasar de un lado ni de otro. Estos están sufriendo y aquellos consolados. Ustedes están sufriendo, dice Abraham, pero nosotros aquí tenemos el consuelo de Dios. Debemos notar en estos dos versículos que todos, buenos y malos, los que sufren y los que son consolados, están conscientes de su condición. No es como el perro, no es como cualquier animal bruto que murió y no siente nada. Es el ser humano. Su espíritu está consciente de su condición, ya sea de sufrimiento, de tormento, o sea de consuelo y bendición. Y luego notemos que hay una división fija entre los atormentados y los consolados, y no pueden pasar de un lado al otro. Después de la muerte, el destino del ser humano está sellado. En el versículo 26 declara: Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Es imposible cambiar su condición después de la muerte. Aunque este hombre quisiera, y aunque Abraham quisiera, pero no pueden. Uno no puede pasar para estar con el otro, ni puede cambiar su condición. Así que olviden esta idea que muchos tienen, que después de la muerte alguien pueda hacer algo, o ellos puedan hacer algo, o algo pueda suceder para que cambien de condición, para que los que están condenados pasen a la salvación, o los que de la salvación pase a la condenación. No es posible. No pueden pasar. Es imposible que pasen de un lado para otro. También debemos aprender de esta enseñanza en los versículos 27 y 28, que los espíritus de los muertos tienen memoria. Se acuerdan de cosas de la vida. Fíjese bien que este hombre se acordaba de sus 5 hermanos que todavía tenía en esta vida, y quería que ellos fueran advertidos para no llegar a ese lugar de tormento. A mí no me parece que sea un hombre que está dormido
y que no siente nada, ni sabe nada. Este hombre tenía memoria de sus hermanos. Ahora no hay ninguna indicación que él sabía lo que ellos estaban haciendo en el momento, ni que los podía ver. Y ciertamente el texto no menciona la posibilidad de regresar a la vida después de estar en el Hades. No pueden ir a advertir a los de la tierra. Él deseaba esto, pero en los versículos 29 al 31, Abraham le negó esta posibilidad. Le dijo que no se puede, que esto no se hace. Entonces, también podemos olvidar esto, que van a regresar a la vida una vez que estén en el Hades. No regresan. Al hombre le está designado morir una sola vez. Y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. Pero los espíritus sí tienen memoria. El rico se acordaba de sus hermanos y de la condición espiritual de ellos, y esto le preocupó mucho a él. Pero estos espíritus sí se comunicaban entre sí. Al menos Abraham y este rico se comunicaban, pero no pueden pasar a estar uno en el lugar del otro. Aunque no es un cuadro completo como quisiera. Hay tantas preguntas que tenemos, pero debemos dejarlo secreto a Dios. Lo que Dios nos ha revelado sí es claro. Y es suficiente para que nosotros entendamos que al morir, inmediatamente, el espíritu del hombre pasa a una condición de bendición o maldición, a una situación de consuelo y bendición de Dios, o a una condición donde está atormentado. Usted, al morir, no va a estar allí dormido, inconsciente, sin sentir nada. Su cuerpo sí, pero su espíritu pasa al Hades para gozar o sufrir el tormento según la vida que haya vivido. Esto termina nuestro estudio de Lucas 16, 19 al 31 sobre esta enseñanza del rico y Lázaro. De nuevo espero que si tiene preguntas sobre esto, preguntas específicas, trataré de contestarlas, y cuando me envían las preguntas contestadas de la hoja, también me puede enviar sus preguntas, y haré lo posible por darle una respuesta bíblica si es que la Biblia habla sobre lo que usted pregunta. Si la Biblia no dice nada, yo no sé nada al respecto. Si la Biblia no lo dice, yo no lo sé. Así que es de más preguntarme algo que la Biblia no enseña. Pero si hay algo que no entiende de esta enseñanza de Lucas capítulo 16, o de otro punto que hemos estudiado, con toda confianza espero que me envíe sus preguntas, y fielmente con la ayuda de Dios le voy a contestar en forma escrita para que usted entienda un poco más, si es que yo lo puedo entender por medio de más estudio, y si no, trataré de preguntar a otro hermano con más experiencia que su servidor, para que nos ayude a entender bien todo lo que usted necesita entender para defender la verdad de Dios. Prepárese, hermano, para defender la palabra del Señor. Hay muchas personas confundidas por las enseñanzas de diferentes sectas sobre este tema. Así que prepárese bien con este tema. Es muy importante. Usted va a tener la oportunidad muchas veces en la enseñanza de la Biblia de aclarar esto a personas y tratar de rescatar almas que están en las garras de Satanás por medio de las falsas enseñanzas de muchas denominaciones que no estudian la Biblia, o si la estudian para torcerla y están enseñando falsamente sobre esto y mucho más en la palabra de Dios. El próximo estudio tiene que ver con Apocalipsis 7, versículos 9 al 17, una visión en el libro de Apocalipsis que debemos tratar de entender, porque también habla de la condición del cristiano fiel inmediatamente después de la muerte, y es una visión que otra vez ciertos religiosos han torcido y han malinterpretado tanto que casi todo el mundo cree que esto está hablando de un grupo que va a estar en la tierra. Pero ellos no están en la tierra. Estos son espíritus muertos que ya están en la presencia de Dios. Bueno, esto lo veremos en el estudio, y vamos a leer Apocalipsis 7, versículos 9 al 17. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud,
la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición, y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Lo primero que queremos notar es el lugar donde estaban estas personas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, o sea, la presencia de Cristo Jesús. Apocalipsis 7:9 lo declara, el versículo 15 también lo dice, el versículo 17 dice que el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Él está con ellos están con Cristo, ellos están en la presencia de Cristo Jesús. En el capítulo 7, los primeros 8 versículos, los 144,000 estaban en la tierra. Esto es ahora, mientras el tiempo está sucediendo, mientras el tiempo corre, estas personas están en estos 2 lugares. Hay un grupo, la iglesia del Señor, que está en la tierra, que es sellada en sus frentes, protegida por Dios. Y luego, en los versículos 9 al 17, tenemos también cristianos, pero que están delante del trono de Dios y en la presencia de Cristo. Ellos no están en la tierra, no están en esta tierra. Que le quede grabado que no están en la tierra, sino en la presencia de Jesucristo, delante del trono de Dios.